Nuestro invitado de honor en la presente emisión de Afrodescendientes Destacados es Pedro Enrique Ferrín Ordóñez, líder afrodescendiente de Colombia, abogado de la Universidad Nacional de este país, es representante a la Cámara por el Departamento de Nariño y ha dirigido y coordinado la formulación de políticas públicas. El doctor Pedro Ferrín participó en la Asamblea Nacional Constituyente en la inclusión de los derechos para grupos étnicos y temas ambientales, así como la reglamentación de la Ley 70 de 1993. Pedro Ferrín ha sido secretario de Gobierno de la Alcaldía del municipio de Tumaco, investigador y defensor de derechos humanos, fundador de la revista y periódico Afroamérica, donde ejerce como columnista permanente. Pedro Enrique Ferrín Ordóñez es uno de los líderes más destacados del movimiento por los derechos de los afrodescendientes en Colombia. A continuación, en Afrodescendientes Destacados, conoceremos más sobre la vida y pensamiento de nuestro personaje invitado. Bienvenidos. Nací en la costa del Pacífico, en un municipio muy bello que se llama Tumaco. Bueno, yo llegué a Bogotá resultado de la marginación que sufre la provincia en este país, resultado de la marginación de las regiones de la provincia. Entonces no habían oportunidades de estudio. Entonces mis padres decidieron que tenía que venir a Bogotá a presentarme a la Universidad Nacional. Ese fue uno de los motivos. El otro motivo que les he señalado es el tema de la violencia socioeconómica que vive el país, donde la gente de provincia, los jóvenes de provincia no tienen la oportunidad de estudiar allá en la provincia, porque además eso fue en el 1984, no teníamos universidades. Entonces cualquier hijo de la provincia que quería prepararse necesariamente tenía que pensar en las capitales. Entonces mis padres toman la decisión de que yo debo venir a Bogotá a presentarme a la Universidad Nacional. En 1984 vengo y me presento a la Universidad Nacional, paso a la universidad y a partir de ahí inicio una vida en Bogotá. Bueno, indudablemente que el tema de salir de la provincia, salir del paraíso que era el Pacífico en ese momento, porque no tenía la violencia de ahora. El Pacífico era, pues, como les digo, el Pacífico era el paraíso. Teníamos todo allá. Era, pues, el lugar más hermoso del planeta. Teníamos todo, la comida, salvo la educación y no había fuentes de empleo. Eso era un problema gravísimo. Entonces, al llegar a Bogotá, pues chocamos con la cultura andina un poco, con una ciudad un poco lluviosa, oscura, bastante sucia, con un gran racismo, una gran discriminación hacia la gente de la provincia. Entonces, nuestro inicio aquí en Bogotá es con un choque cultural muy grande, ¿no? Una gente que despreciaba a la gente de provincia. Entonces, llegar aquí a Bogotá a enfrentarnos a racismo y la discriminación. Y en medio del racismo y la discriminación, pues tratar de estudiar, de tratar de construir una profesión, construirnos un futuro para nosotros, para nuestra familia, para nuestra comunidad. Ese es el punto de partida. Tal vez García Márquez también describe muy bien eso en varios de sus libros. Cuando recién llega a Bogotá, ve sobre todo frente al Caribe y al Pacífico, con ese sol tan inmenso, esa riqueza de colores, de vida, de solidaridad, de afectos, de calidez. Uno llega acá y la gente muy renuente a aceptar la diversidad de Colombia, a aceptar la diferencia. Bueno, estaban sobre todo metidos en una sociedad muy oscura. La gente vestía muy de oscuro, yo veía mucha marginalidad, a pesar de ser Bogotá la capital en ese momento. Y nos recibe una lluvia torrencial y una lluvia que no cesaba nunca, como dice García Márquez en su novela. Eso fue Bogotá para nosotros en un inicio.
A ver, el proceso de ser profesional en Bogotá. Por un lado, llegar a la capital y tener que presentarnos a un examen muy riguroso como es el de la Nacional, donde miles de personas de la provincia, porque en ese tiempo todavía la universidad era de provincia, es decir, la provincia tenía la oportunidad de poner a estudiar a sus hijos ahí. Estaba esa oportunidad. Bueno, ganar el examen de la universidad pues no fue fácil. Eran 2 exámenes en ese momento. Uno ganaba un primer examen y después tenía que ganar otro. Bueno, pasamos los exámenes. Yo vine también con mi hermana. Yo me presenté a Derecho, mi hermana se presentó a Enfermería Superior. Ambos pasamos el examen y entonces tenemos la oportunidad pues de ingresar a la universidad a estudiar. El punto, ya estando como estudiante de la Universidad Nacional, la universidad en el momento que nosotros entramos en 1984 sufre una ruptura. La fuerza pública se mete a la Universidad Nacional, hay un poco de heridos, meten las tanquetas, mete la policía, la fuerza pública entra a la Universidad Nacional. Y el ingreso de la universidad pública el ingreso de la fuerza pública a la Universidad Nacional implicó, pues, como les dije anteriormente, muchos heridos, mucha gente que sufrió el embate de la fuerza pública. Bueno, digamos eso es recién ingresando yo a la universidad, se cierra la universidad. Ya se cierra la universidad por alrededor de como de 8 meses. Me quedo ya acá en Bogotá, empiezo a enfrentar esta ciudad, consigo un trabajo y entonces esperar que la universidad abra su puerta porque cerraron la universidad a raíz del conflicto que hubo. Bueno, ese es un aspecto, el aspecto del ingreso, el conflicto armado que se presenta con los estudiantes. Pasamos a otra segunda etapa, ya empezar nuestros estudios, ¿no? Bueno, allá como generalmente todavía era una universidad de provincia, entonces la mayoría de los estudiantes eran de provincia, casi había muy pocos estudiantes de Bogotá y del centro del país. Entonces, en cierta forma hay una identidad general, un poco de la marginalidad de la provincia. Entonces se generan unos lazos de solidaridad entre todos los estudiantes que venimos del Caribe, del Pacífico, bueno, de toda la zona marginal de Colombia. Entonces empezamos a trabajar formas de cómo la academia de la Universidad Nacional respondía a las necesidades de nuestras comunidades. Esa es la gran preocupación. Primero, eso sí hay que reconocer que era un gran orgullo para nosotros, para nuestras familias, para nuestras comunidades, que nosotros estemos en la Universidad Nacional, que un hijo de las provincias esté en la Universidad Nacional. Entonces, se destaca eso. Dentro de eso, la Universidad Nacional sentía todos los problemas de la marginalidad de las regiones, de pues su falta de oportunidades de estudio, laborales, económicas. Todo eso lo siente la universidad porque los hijos de la provincia están ahí en la universidad. Entonces la universidad es muy sensible. Todos los problemas que pasaban en la provincia, acá nosotros respondíamos con pedrea generalmente. Cualquier cosa, por lo menos en el Pacífico, muchos paros cívicos. La fuerza pública golpeaba a la gente allá, nosotros respondíamos acá con pedreas, quema de buses. Es decir, siempre la universidad se caracterizó porque era muy sensible a lo que pasaba en la provincia, ¿no? Fue siempre una universidad comprometida con los problemas sociales y políticos de la provincia. Por eso la universidad era una universidad muy afectada por temas de orden público, porque nosotros como estudiantes lo mínimo que podíamos hacer era tratar de solidarizarnos un poco con las peleas que se daban en las regiones por el desarrollo, por el bienestar. A ver, yo una vez que termino la Universidad Nacional me voy a provincia, es decir, el afán era uno salía con grandes ideas de la Universidad Nacional que podía cambiar este país. Entonces yo termino la universidad y tomo la decisión de volver al Pacífico. Claro que yo me la había pasado desde la Universidad Nacional, viajando mucho por el país. Habíamos impulsado primero
acá en Bogotá habíamos impulsado el proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Yo estuve en ese proceso metido, es decir, anterior a eso la séptima papeleta, el proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Por primera vez logramos, dando una pelea durísima, que se incluyeran los derechos étnicos en la Constitución, en una Constitución política de Colombia. Entonces nosotros logramos allí que por fin al menos quedara un artículo básico dedicado a comunidades negras, en que se decía que éramos un pueblo que se definía como grupo étnico y que ese pueblo tenía unos derechos. Entonces, ese fue pues un proceso súper importante. Imagínate, por 300 años de vida republicana, 300 años de colonialismo, 200 de vida republicana. En 500 años no se había incluido un artículo reconociéndole derechos a nuestro pueblo. Nosotros lo logramos en el proceso de Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución del 91 por fin incluye los derechos del pueblo negro en la Constitución. Con ese logro, ya, es decir, en el 91, yo termino en el 90, me quedo en el 91 en ese proceso, termina ese proceso y me voy a provincia, me voy a Tumaco, recorro el Pacífico, porque estando ya el artículo 55 transitorio, ese artículo teníamos que reglamentarlo. Entonces fuimos a todas las provincias nuestras a que la gente conociera el artículo. Aunque se había construido participativamente, había que cogerlo y reglamentarlo para crear la Ley 70, lo que luego sería la Ley 70. Hicimos la Ley 70 allá con la gente, movilizando a la gente. En ese momento lo importante es que había una gran mística del movimiento, no había los problemas que posteriormente se presentan ya cuando salen los intereses personales a primar. Allá en ese momento de Asamblea Nacional Constituyente, los pocos años había una gran mística, había un gran proceso colectivo. Nosotros volvemos a las regiones. En ese marco yo ya regreso a Tumaco, regreso a la costa pacífica nariñense a trabajar en la reglamentación de la Ley 70. Allí me encuentro en Tumaco con un fenómeno interesante, es que por primera vez se nombra un alcalde negro en Tumaco. Tumaco es un pueblo de negros, pero siempre los blancos descendientes de europeos era que habían gobernado Tumaco. Entonces con la elección de alcaldes entra un alcalde negro que se llamó Teodulo Quiñones. Entonces yo estoy allá trabajando un poco más con las organizaciones sociales y él dice pues que vaya a ayudarle, a asesorarlo, a acompañarlo en el proceso de la alcaldía que se había construido a partir de un proceso cívico. Bueno, yo consulto con las organizaciones en momentos, sí, aceptan que yo vaya como asesor del alcalde en estos temas, porque él me quería en otros temas, pero yo le dije, bueno, yo quiero trabajar estos temas. Entonces me nombran como asesor en los temas étnicos y para reglamentar la Ley 70. Bueno, estando en ese proceso, se viene el proceso de elecciones al Congreso. Por el trabajo que yo había hecho ahí, pues imagínate un joven universitario recién egresado, pues tenía muchas ideas, yo expresaba esas ideas, eso generó, digamos, una gran simpatía en la ciudadanía. A raíz de eso, pues me postulan a mí para que acompañe un equipo de varias regiones para ir al Congreso de la República. Entonces termino metido en una lista a la Cámara de Representantes, que íbamos con otro Senado, bueno, y así llego yo al Congreso de la República. A ver, el decenio afro para mí significa el reconocimiento a unos procesos de lucha planetarios que han dado los descendientes de África. Como usted sabe, el mundo ha sufrido un proceso fuerte de colonialismo y neocolonialismo. El pueblo que más ha sufrido ese colonialismo y neocolonialismo ha sido el pueblo aborigen de América Latina, de las Américas, el pueblo asiático, el pueblo, yo diría también que el pueblo africano. Los africanos es que el colonialismo se montó sobre la base de teorías racistas, y este tipo de teorías señalan que
que hay razas superiores y razas inferiores. Y a partir de esa definición, que es construida por todos los teólogos de la Edad Media, con esa teoría de razas inferiores y razas superiores, de razas inferiores y superiores, Europa se despliega a Asia, África y América. Y sobre ese punto montan unos procesos de aniquilamiento, de masacre, de muerte, de saqueo en estos pueblos, con nuestros pueblos. Digamos que el decenio parte de reconocer que ese fenómeno de colonialismo se dio, que hubo un gran holocausto, digamos, grandes genocidios, y que sobre esos genocidios hay unas secuelas que se viven hoy en el planeta. Hay unas secuelas. El colonialismo no ha pasado, la teoría de la raza superior y la raza inferior no ha sido superado, está permanentemente ahí, y eso ocasiona digamos que unas marginaciones económicas, políticas, sociales y culturales. Los pueblos de descendencia africana, en el caso de América Latina, están siempre en los espacios de marginación, de exclusión y en las peores condiciones de vida. Entonces, frente a esa realidad, Naciones Unidas viene planteando la idea de buscar alternativas para darle una respuesta a esta problemática de racismo y discriminación que hay en el planeta contra los descendientes de africanos. El decenio, digamos, Naciones Unidas ha hecho muchos intentos ha sacado muchas decisiones, digámoslo así, para enfrentar este problema, pero no se ha podido. Por eso siguen insistiendo en abrir escenarios como el decenio para enfrentar este problema. Bueno, el decenio también es una oportunidad, digamos, una oportunidad para que la comunidad afrodescendiente en el planeta, para más la negra, la que está afectada por el racismo, por temas de piel, presente agendas, también se movilice, haga visibilizar los problemas de violencia que hay contra sus hijos, sus hijas, contra todas sus comunidades. Es la oportunidad de movernos, como se está presentando, como se va a presentar en estos 10 años, una gran movilización mundial alrededor de los temas fundamentales del pueblo afrodescendiente, especialmente negro. Bueno, el trabajo que nosotros hemos hecho en ese tema ha sido el siguiente, digamos, frente a un fenómeno de colonialismo y neocolonialismo, eso ha generado unos fenómenos de violencia, de saqueo de las tierras, de las riquezas de nuestros pueblos. Frente a ese hecho, esos saqueos que hubo en el pasado, esto ya lleva más de 500 años, frente a esos procesos de saqueo, frente a esos procesos de marginación, de exclusión, de robo del trabajo de nuestro pueblo, ahora, digamos, los pueblos que están planteando lo que se llama reparaciones integrales. Necesitamos que Europa, Estados Unidos, que expoliaron a nuestras comunidades, que expoliaron el trabajo de nuestros mayores, que saquearon grandes recursos de nuestras comunidades, ahora devuelvan esa plata. Entonces necesitamos reparaciones históricas. Eso se llama reparaciones históricas. Es un movimiento mundial que tiene que ver con África, con Centroamérica, con Brasil, es decir, los pueblos que han sufrido el colonialismo están reclamando que ese colonialismo que sufrieron y que siguen sufriendo exigen unas indemnizaciones, unas reparaciones. Entonces el gran reclamo que hay en este mundo, en este momento, ¿no? Todos los foros internacionales que se presentan, los pueblos afro y otros pueblos también que han sufrido la persecución y el colonialismo, están exigiéndole a Europa y a Estados Unidos que reparen. Y hay formas diversas de reparación. Una importantísima es que, como todos nuestros pueblos están endeudados con Europa y Estados Unidos, es la condonación de esas deudas. Es decir, que los pueblos nuestros no paguen esas deudas, porque esas deudas son resultados del saqueo, de la opresión y de la humillación de nuestro pueblo. Ese es un primer esfuerzo que se habla de reparación. Reparar a partir de
condonar la deuda externa. Otras formas de reparación son las acciones afirmativas. Digamos, como las comunidades están excluidas de nuestro pueblo, están excluidas de derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, se necesita que los estados diseñen políticas públicas de acciones afirmativas, se llaman, para que a través de esas políticas se trate de zanjar esa brecha tan grande que hay entre las comunidades afros y el resto de la sociedad. Ya ustedes saben que nuestras comunidades tienen los índices más críticos en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural. Entonces, frente a eso se plantea, bueno, hay que diseñar unas políticas públicas que permitan que las comunidades tengan derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, pero en la vida real, no en el papel como se viene dando. Que la gente tenga oportunidad de mandar a estudiar a sus hijos, que la gente tenga oportunidad de trabajo, que la gente tenga oportunidad de vivienda, de tener un bienestar. Ese es fundamentalmente el planteamiento de las reparaciones. Digamos que en el tema de Colombia en general, aunque hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos como pueblo, el derecho a un territorio, el derecho al etnodesarrollo, el derecho a la participación política, el derecho a la autonomía, aunque se ha avanzado en esos derechos, uno lo que ve es que son enunciados constitucionales y legales, pero que no se les asigna recursos, entonces no se pueden implementar, no se pueden cristalizar. En general el país vive este problema. Están los enunciados, están los reconocimientos legales y constitucionales, pero en su implementación, como el Estado no le asigna recursos, generalmente se quedan como meros enunciados, como letra muerta, pero en realidad no permiten enfrentar los graves problemas de racismo, discriminación y de exclusión. En el caso de Bogotá, el alcalde Gustavo Petro, con su proyecto político de la Bogotá Humana, consciente de estos abandonos, de estos olvidos, consciente de que el pueblo negro e indígena es el pueblo más afectado por la violencia que vive el país, por la guerra que vive el país, él tomó la decisión de asignar unos recursos para, él señala diciendo que empoderar al pueblo afro en Bogotá, que sirva para defender al pueblo en el resto del país. Entonces asignó un importante recurso para hacer unas acciones que fueron las siguientes. Primero, 12 casas en 12 localidades, que sirviera para fortalecer los procesos organizativos locales, poder bajar las políticas públicas a la localidad, poder acompañar los procesos organizativos de nuestra gente en las localidades. Ese es un primer esfuerzo que se hizo con el dinero que Petro designó para los afros en Bogotá. Una segunda cosa importante es enfrentar a través de los grandes medios de comunicación el tema del racismo y la discriminación. Tuvimos la oportunidad de proyectar esa política, se quería que con este dinero y apostándole a los grandes medios de comunicación y también a los medios comunitarios, se condenara públicamente el racismo y la discriminación existente en el país, en Bogotá, frente a la comunidad afro. Entonces, que eso es muy importante porque la gente cotidianamente vive dando unas luchas muy grandes frente al racismo y la discriminación, pero no tienen trascendencia. Se consideraba, o consideramos para asignar este recurso y para definir esta acción, que era importante que los grandes medios de comunicación, ellos mismos en cierta forma rectificaran, si se puede decir así, condenando como los crímenes contra la humanidad el tema del racismo y la discriminación. Además de las casas estaba el tema de enfrentar el racismo y la discriminación de esta manera. ¿Sí? Esa fue una segunda acción. La otra acción fuerte que definimos las organizaciones con el alcalde Petro fue el tema de buscar apoyar unas iniciativas étnicas de los afros, unas iniciativas, asignarles una plata a las iniciativas que tenían las organizaciones, fortalecerles sus procesos organizativos con unos recursos. Eso también fue otra de las acciones a partir de los recursos asignados por la Bogotá Humana. Los otros dos temas
supremamente importantes era el tema de lograr un consejo colectivo de la población afro. Necesitábamos que la comunidad afro estableciera unos voceros, sus voceros aquí en Bogotá, y que esos voceros fueran los encargados de llevar una interlocución con la administración distrital para efectos de definir las políticas públicas. ¿Sí? Eso también, con este dinero que teníamos, definimos que esa debería ser la acción importante. Eso pues ya se empezó a trabajar, es decir, ya es un hecho. Por un lado, la consulta previa que se hizo para diciendo a las comunidades si querían o no participar y de qué manera querían participar. Y también eligiendo 2 personas por localidades y crear un consejo, sus voceros, 2 por localidades, y que eso creara el consejo afrodistrital, que va a llevar la vocería de las comunidades con la administración y con la sociedad. Finalmente, un trabajo fuerte era el tema del proceso de paz. Los grupos étnicos, en cuanto que son las víctimas principales del conflicto armado de la guerra, ellos pues considerábamos que deben visibilizar su agenda en este proceso, ¿sí? Entonces, parte del recurso también lo íbamos a destinar al tema de consolidar esas agendas y un proceso de incidencia de los afros y de los grupos étnicos en el tema de La Habana, que quedara ahí claramente establecido, digamos, un enfoque diferencial del tema de terminación del conflicto armado y de la construcción de la paz en Colombia. Digamos, estas líneas de inversión pues las diseñé yo en diálogo con las comunidades, y la idea era que todo esto sirviera para fortalecer a las comunidades. El mayor esfuerzo, ¿en qué consistía? En lo que diseñamos, que se requería la unidad. Digamos, estos procesos de casas, de un plan de medios fuerte contra el racismo y la discriminación, este proceso eleccionario, este proceso de apoyo a las iniciativas de las comunidades, era importante en cuanto que lográramos crear una confianza entre las comunidades y también con las entidades, para que la comunidad unificada construyera agendas que permitieran dar un salto cualitativo en lo organizativo, en lo político, en lo social y en el nivel de vida de la comunidad aquí en Bogotá. Queríamos que esto fuera un ejemplo para el resto de la nación, y sin lugar a duda lo va a ser. Es decir, hay una gran inversión en recursos, falta mucho más, los problemas son estructurales. Después de 500 años que no se le ha invertido a nuestras comunidades recursos, pues la plata que hay es muy poca, pero digamos, con ese recurso que hay se trata de mostrar un buen ejemplo de que la comunidad afro tiene unos derechos, merece unos recursos para implementar sus derechos, y que eso sirva de ejemplo para el resto de las ciudades que generalmente tienen marginada a nuestra comunidad.